En ese marco, el Banco Central de Bolivia debe señalar que el nivel de las reservas internacionales al 30 de abril de la presente gestión, ¿no es cierto?, se mantuvieron estables y estas alcanzan un nivel de 1.796 millones, ¿no? Registrando inclusive, si se puede, como pueden advertir ustedes en la gráfica, un incremento de 88 millones respecto a la gestión pasada, ¿no es cierto? Y el cual era de 1.709 millones de dólares. Claramente, lo que se puede advertir también en el gráfico es que durante los últimos 8 meses, hemos logrado estabilizar el nivel de las reservas internacionales en torno a valores que oscilan entre los 1.700 a 1.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, este creo que es una noticia importante en términos de que al primer cuatrimestre, ¿no es cierto?, el nivel de las reservas internacionales del país se han mantenido estables, ¿no es cierto? Y si comparamos con lo que fue el cierre de la gestión pasada, inclusive se advierte un incremento. ¿Cuál es la composición de estas reservas? ¿No es cierto? Tenemos que el total de las reservas brutas del país en realidad son 1.898 millones. Las divisas son 139 millones, el tramo de reservas 35, DEX 35 y oro 1.688. Existen otras operaciones financieras que por sus características, ¿no es cierto?, por ser parte de las reservas de operaciones financieras, deben ser restadas de las reservas brutas para obtener el nivel de reservas internacionales netas, las cuales, reitero, suman 1.796 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los usos de las reservas en estos primeros 4 meses? Primero, se ha mantenido, ¿no es cierto?, la importación de combustibles, lo cual ha garantizado el abastecimiento a nivel nacional y, por supuesto, se ha dado continuidad a toda la política de subsidios, ¿no es cierto?, que viene implementando el gobierno, el cual básicamente lo que hace es salvaguardar el poder adquisitivo de todas las familias bolivianas. Se ha destinado para este fin 760 millones de dólares. Por otra parte, un hecho no menos importante por el contexto internacional, por las tensiones que se han dado en el ámbito geopolítico, por incremento en el costo del financiamiento que hay a nivel internacional, tiene que ver que el país ha pagado oportunamente el servicio de la deuda externa pública por un monto de 580 millones, ¿no es cierto? De esta forma, hemos cumplido. Al abril de la presente gestión, hemos logrado pagar el 40% del servicio de deuda proyectado para toda la gestión. Entonces, este también ha sido un destino, creo, importante, el cual muestra precisamente la seriedad que tiene nuestro país en términos de honrar sus compromisos, obligaciones en el ámbito internacional. A su vez, el ente emisor ha continuado con la dotación permanente de divisas a los diferentes actores económicos en nuestra economía, ¿no es cierto?, a través de diferentes mecanismos y obviamente en función a la programación y las posibilidades que ha tenido el Banco Central, como es el caso de la venta directa a las entidades de intermediación financiera, todo lo que es el bolsín, venta al público a través del Banco Unión, etcétera, los cuales suman 343 millones de dólares. En conjunto, se han destinado 1.683 millones de dólares, ¿no es cierto?, como los principales usos de las reservas internacionales netas en este cuatrimestre. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es la mirada que tiene el Banco Central sobre lo que se viene hacia adelante? Primero, el Banco Central de Bolivia claramente va a continuar con la dinámica de compra de oro de producción nacional, que como he podido mostrar en la primera parte de mi exposición, ha sido totalmente exitosa, se ha concluido todas las etapas, ¿no es cierto?, que le permiten al país contar con un mecanismo que de forma genuina le permite incrementar, fortalecer el nivel de sus reservas internacionales y nosotros proyectamos hasta finales de gestión comprar al menos 10 toneladas de oro.
Por otra parte, se prevé el ingreso de divisas por los desembolsos de créditos externos que han sido contratados, ¿no? Cuyo saldo a febrero de la presente gestión suman los 303.449 millones de dólares. Recursos que, de efectivizarse, por supuesto que van a permitir la ejecución de proyectos de inversión, van a apalancar los recursos internos, ¿no es cierto? Van a permitir también que la economía continúe expandiéndose en provecho de todo lo que es la población, por cuanto esto implica mayor generación de ingresos y empleo. También esperamos que nuestra asamblea, ¿no es cierto?, apruebe créditos pendientes por un equivalente de 633 millones, que claramente esto apoyaría el ingreso de divisas al país y la ejecución de nuevos proyectos de inversión pública. Creo que este es un elemento también importante, ya que el bloqueo que se está dando en la Asamblea no solamente perjudica, ¿no es cierto?, al gobierno, las expectativas de la población. Últimamente hemos advertido que esto inclusive ya de manera directa, ¿no es cierto?, bloquea, perjudica, ¿no es cierto?, a todos los proyectos que se están haciendo, que se tienen previstos realizar en el país, como es el caso de la no aprobación de un crédito para extender una línea café del teleférico, ¿no? Que claramente perjudica de manera directa a la población beneficiaria de ese proyecto. Finalmente, esperamos, ¿no es cierto?, que se mantenga o incremente la dinámica de ingresos por exportación desde nuestras empresas públicas como Vinto, Comibol, así como de la URIA y GLP, que se han ido dando en estos primeros meses, ¿no es cierto? Y también esperamos, proyectamos ingresos de divisas por exportación de empresas como Ende, entre otras. Las reservas internacionales netas, como ustedes han podido advertir, coadyuvan a la estabilidad económica pese a este contexto adverso en lo externo e interno que he podido señalar. Muchas gracias. Gracias mil, presidente. Usted, bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a servirse un refrigerio. Permiso. Cobertura a la mayoría de los medios, por favor. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Adelante, compañera. Presidente, buenos días. Diana Dore Medina de la red ATV. Tomando en cuenta la disminución notable de las reservas internacionales, para poder conocer las estrategias que el Banco Central ha utilizado. Perdón, ¿dijiste disminución? No, perdón. La inversión de las reservas internacionales en los objetivos que dijo, perdón. ¿Cuáles van a ser las estrategias para poder recuperar o incrementarlos más también para el segundo cuatrimestre de esta gestión? Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor, su nombre, su medio y la pregunta. De Nueva Economía, Gerardo Bustillos, quisiera hacer dos consultas. Uno, si nos puede desagregar, por favor, el componente de las reservas, porque las cifras del cuadro no me suman a mí la cifra final que usted da. Y segundo, este monto de las reservas, ¿qué tiempo de cobertura de importaciones nos da y le da al país? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Mi nombre es David de la agencia Fides.
Dos consultas, por favor. Lo primero, ¿es cierto, presidente, que entre noviembre del 2020 a diciembre del 2022, el Banco Central le prestó al gobierno de Luis Arce más de 4.000 millones de dólares? Lo otro, ¿a cuánto asciende la deuda de las empresas públicas al Banco Central? Compañeros, reitero, preguntas sobre el tema, sobre las reservas internacionales. Muchísimas gracias. Adelante, compañero. Marco Belmonte, Visión 360. Presidente, por favor, en los ingresos que proyecta el Banco Central habla de exportaciones, ¿no? De algunas empresas estatales. El BCB ya no confía, digamos, en los ingresos que pueda generar YPFB por exportación de gas natural, porque no se ve ahí en el cuadro eso. ¿Y qué expectativas hay sobre el litio? ¿No va a generar también ingresos por exportación el litio, el gas natural? ¿Alguien más? Presidente, buen día. Carlos Villena de Unitel. Presidente, ¿cuánto le va a costar al país llevar el oro comprado a nivel de reservas y si van a enviar fuera del país para esto, presidente? Y por otro lado, los exportadores, presidente, han señalado que a partir de la reglamentación de la ley del oro, las exportaciones de oro han descendido notoriamente. Presidente, ¿cómo se explica eso? Gracias. Uno más. Presidente, muy buenos días. Víctor Mendizábal, periodista de la Red 1. Por favor, una precisión en divisas internacionales, en dólares, ¿cuánto se tiene guardado acá en el Banco Central? Eso, para disposición. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante, presidente. Disposición. A ver, muy interesantes las consultas. La primera que hacía Diana sobre el tema de las inversiones de la ZIN. Yo me imagino que está haciendo referencia al uso que se le da al financiamiento externo para apalancar proyectos de inversión pública, ¿no? Bueno, de ser así, ¿no es cierto? El presupuesto general del Estado, como ustedes saben, contiene dos grandes componentes, todo lo que es la generación de ingresos y los gastos. En los gastos están entre los gasto corriente y gasto de inversión. Ahora bien, por el otro lado, por el lado de los ingresos, conlleva ingresos propios e ingresos, ¿no es cierto?, externos, ingresos de financiamiento en general, que puede ser interno o externo. Bien, el presupuesto, por lo tanto, tiene un equilibrio por definición, ¿cierto? El ingreso va a ser igual al gasto. En la medida en que este componente, ¿no es cierto?, vinculado a la aprobación de financiamiento externo en este caso, no se está viabilizando por la Asamblea, lo que estamos haciendo es no ejecutar recursos comprometidos, ¿cierto?, internos, ¿cierto?, que son apalancados por el financiamiento externo y por supuesto no podemos cumplir con lo que es la ejecución de inversión pública, ¿no? Y por lo tanto tiene esto sus implicaciones para lo que vendría a ser, ¿cierto? Fundamentalmente yo diría incremento del stock de capital y por supuesto crecimiento de la economía. Lamentamos que no se esté generando este círculo, este proceso, ¿no es cierto? Porque se tiene de alguna forma, pues los recursos de financiamiento externo, reitero, trabados, bloqueados en la Asamblea y como señalaba en mi exposición, ahora de manera directa se nota el perjuicio hacia lo que es la población beneficiaria. Entonces, nosotros esperamos que termine, digamos, existe un cambio de actitud, se pueda de una vez viabilizar estos recursos y por lo tanto, ¿no es cierto?, dinamizar todo lo que está presupuestado en términos de financiamiento externo y logren apalancar recursos. Esto va a ir en provecho de lo que es el desempeño de la economía y de manera directa también en provecho de lo que es la población. Bien, Gerardo. Estaba preocupado por las cifras, ¿no? Decía que no le cubre. Bueno, por si acaso, Gerardo,
nosotros, después de la conferencia, van a estar publicadas todas las estadísticas, ¿no es cierto?, que hemos señalado, que hemos expuesto el día de hoy, lo propio el informe que se ha mandado a la Asamblea en materia de lo que es el oro, ¿no? Con lo cual creo vamos a poder eh, responder, atender tu inquietud. La otra pregunta que hacía, ¿y esto cuánto cubre meses? Es un parámetro interesante, ¿no es cierto?, en términos de decir cuántos meses cubriría las reservas internacionales. Nosotros estamos cerca a lo que es el parámetro internacional que normalmente se recomienda para lo que vendría a ser las reservas internacionales. Se habla de un mínimo de 3 meses, ¿no es cierto? Pero sin embargo, también debo señalar que desde finales de la anterior gestión hemos estado en estos niveles y con lo cual hemos logrado atender de manera satisfactoria gran parte de la demanda que se tiene para uso de reservas, de divisas en la economía. Entonces, por supuesto que nosotros quisiéramos que esto se incremente mucho más, ¿no? Reitero, tenemos estas fuentes de ingreso de divisas que he señalado que esperemos puedan, ¿no es cierto?, materializarse y darnos mayor holgura, ¿no? En todo caso, estamos cerca de los límites que se establece en materia de lo que sería indicadores de cobertura en meses de importación. David hablaba o preguntaba sobre los créditos que se habría dado desde el Banco Central de Bolivia. Sí, creo que este tema se ha ido decantando en estos días. El Banco Central de Bolivia publica, como toda entidad pública, sus estados financieros, los cuales tienen los procedimientos que establece la Contraloría General del Estado y también por ley publicamos nosotros nuestros estados financieros auditados de manera externa, ¿no? Entonces se puede advertir cuáles son los componentes que, digamos, conlleva cada una de las partidas del Banco Central de Bolivia y en este caso lo que se hace es mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son los recursos que han sido prestados al sector público no financiero, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido respondido también ya adecuadamente, en este caso por el Ministerio de Economía, por lo cual no voy a referirme nada más, ¿no? Deuda de empresas públicas con el Banco Central. La deuda de empresas públicas a la fecha, bueno, a diciembre, también están, por si acaso, en nuestras estadísticas publicadas, suman los 37.100 millones de bolivianos, ¿cierto? 37.100 millones de bolivianos. Y pues hasta la fecha no tenemos ninguna demora o mora, digamos, con ninguna de las empresas públicas, por lo cual han ido cumpliendo con los créditos que se han autorizado por ley al Banco Central de Bolivia. Marco Belmonte hacía una referencia un poco bastante interesante en términos de que se prevén ingresos de empresas públicas, dice, pero no se señaló a YPFB. Nosotros estamos hablando de diversificación de ingresos, de otros ingresos que podrían generarse. Fue muy interesante, por ejemplo, lo que hemos advertido en los primeros meses de este año, ¿no es cierto?, la exportación de urea. Totalizan prácticamente como 50 millones de dólares lo que se ha exportado. Todavía no es un monto elevado, pero nosotros esperamos que esto se mantenga en términos de su ritmo de crecimiento. Por supuesto que también el aporte de lo que ha sido YPFB en el primer cuatrimestre ha sido muy importante en términos de flujos de ingresos que se han generado para la economía. Estos suman 728 millones entre enero y abril. Entonces, los ingresos que se esperan de YPFB, por supuesto que van a también coadyuvar a todo lo que es el desempeño de las reservas internacionales en lo que es de esta del. Marco Villena, hacías referencia de lo que es el costo de exportar oro, ¿no es cierto? De exportar para la refinación, que creo que es su preocupación, ¿verdad? Bueno,
Yo en este caso le podría decir que son operaciones administrativas que cada uno, dependiendo la estacionalidad, la cantidad que se va a exportar, hay procesos inclusive vinculados a temas de seguridad que se tiene que contemplar en este aspecto, ¿no? Hay temas logísticos que se debe contemplar. No es como que un cargo fijo, si vale el término, pero por supuesto nosotros a finales de gestión, cuando presentemos nuestros estados financieros, vamos a hacer referencia a todo lo que se ha incluido en este tipo de costos, ¿no? Entonces no te puedo dar un monto exacto, cuesta tanto, porque difiere, ¿cierto?, de la estacionalidad, la logística que se va a aplicar, los tramos que se van a utilizar y todo esto también conlleva aspectos de seguridad, ¿no es cierto?, en lo que es el proceso de refinación de oro. Luego, su otra preocupación era referente a que se advierte una cierta disminución de las exportaciones de oro, era su preocupación de Marco. Bueno, en este caso, no olvidemos que la ley 1503 señala claramente que el Banco Central de Bolivia debe comprar oro de producción nacional teniendo como referencia el precio internacional del día de compra y debe hacerlo en términos competitivos.